Mis estimados y estimadas hermanos y hermanas, tengan todos un cordial saludo. Los saludo con mucho gusto. Quiero compartir con ustedes en esta ocasión un tema importante, la festividad de todos los santos y de los fieles difuntos. Y vamos a ver un poquito primeramente el origen. Bueno, las festividades del día 1 y 2 de noviembre son dos fiestas que están relativamente juntos, ¿verdad? Pero tiene una diferencia, ¿no? Primero, el día 1 de noviembre está dedicado a todos los santos que no tienen un día especial en todo el año para celebrar su fiesta. Son muchísimos santos que hay en la iglesia y por eso no todos tienen pues un día dedicado, ¿verdad? Como en el caso de muchos santos, San Pedro, San Pablo, San Francisco, muchos santos, ¿verdad? Entonces, pero según el texto bíblico de Hebreos 12:1, dice allá la palabra de Dios que nos, como una nube densa, grande, son todos aquellos santos, aquellos mártires que dieron la vida, ¿verdad?, por la predicación del Evangelio. Entonces, a todos ellos que murieron dando la vida por el Evangelio, dando la vida en santidad, pero no alcanzan los días, de todo el año no alcanzan los días para dedicarles un día especial. Entonces por eso la iglesia celebra cada año un día dedicado a todos ellos, ¿no? Bien, entonces, primero, entonces tenemos este dato, un dato que quiero compartir con ustedes, que esta festividad fue establecida el día 13 de mayo por el Papa Bonifacio IV en el año de 609. Posteriormente se tuvo que cambiar la fecha de la celebración debido a que era mucha la gente que asistía todos los años a Roma, era donde se celebraba. Para celebrar esta nueva solemnidad, el mes de mayo era un tiempo muy difícil. Contar con suficiente abastecimiento de víveres para atender a tanta gente en cuanto a alimentos y todo lo que se requería, ¿verdad?, para todos los visitantes. Entonces, el Papa Gregorio III, en el año 731 al 741, en que él estuvo gobernando la iglesia, dedicó una capilla en la Basílica de San Pedro de Roma en honor a todos los santos. Celebración solo se celebra solamente en Roma. Más tarde, en el año 837, el Papa Gregorio IV dispuso que la festividad fuera oficial para toda la iglesia el 1 de noviembre de cada año. Así fue como poco a poco se fue extendiendo a toda la iglesia. Bien, número 2, el día 2 de noviembre está dedicado a los fieles difuntos. Entonces, a todos los fieles difuntos, chicos y grandes, todos. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito lo que son las costumbres y toda esa cuestión, pero ahorita estamos viendo primero lo que la iglesia, en la doctrina de la iglesia, cómo celebra, ¿verdad?, la iglesia. Y por otro lado, vamos a ver un poquito lo que es las costumbres que también que hay en nuestro pueblo. Bien, entonces el día 2 de noviembre está dedicado, la iglesia dedica este día a los fieles difuntos. Y ahí entran todos, pequeños, grandes y todos. Entonces, la intención de esta celebración es pedir a Dios por nuestros difuntos que para que Dios les perdone los pecados que cometieron durante su vida. Pues sabemos que todos a veces cometemos errores, no le obedecemos a Dios, y en fin, y bueno, entonces
muere uno y a veces no está uno en gracia de Dios. Bueno, entonces este es el caso de muchos y quizás de muchos de nosotros también. A veces no sabemos en qué momento nos va a llegar, ¿verdad? De dejar este mundo y a veces no estamos del todo bien. Entonces, durante su vida pues cometieron estos algunos pecados. Entonces, en honor a ellos, es día 2, entonces se ofrecen oraciones, misas, ¿verdad? La iglesia es lo que hace, es lo que ofrece, confiando en el amor de Dios para que pronto los deje salir del estado de purificación. En este caso sabemos que las almas de ellos están en el purgatorio, allá purificando sus faltas hasta poder quedar limpios y poder entrar a la gloria. Entonces el purgatorio no es tanto como un castigo, sino más bien es un medio de purificación para poder pasar, entrar a la gloria. Ahora, vamos a ver algunas citas bíblicas como respaldo de todo lo que estamos diciendo. Desde antes de Cristo ya encontramos la práctica de orar por los difuntos. Tenemos allá en el libro de los Macabeos, segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, del versículo 42 al 45. Al igual que en el Nuevo Testamento, también encontramos allá 2 Timoteo capítulo 1, versículo 18. Vamos, vamos a ver luego, leer los textos, ¿no? Ahorita, vamos a ver el origen de esta fecha, de esta fiesta que fue establecida, ¿verdad? Estuvo su origen, ¿verdad? Los datos que encontramos es en la Edad Media por San Odilon. San Odilon en el año 998 después de Cristo estableció el día de la fiesta de los fieles difuntos el día 2 de noviembre. Y en el siglo XV los sacerdotes dominicos establecieron en España 3 misas el día de 2 de noviembre. Más tarde, Bonifacio XIV, entre los años 1740 y 1754, otorgó privilegios a los sacerdotes de España, Portugal, América Latina también. Y Benedicto XV lo extendió a toda la iglesia de todo el mundo, a toda la iglesia, en el año de 1915. Número 3. Tradición de nuestros antepasados. Bien, vamos a entrar ya un poquito más de lleno, en este caso lo que es el día 2 de noviembre, dedicado a los fieles difuntos. ¿Por qué? Porque la intención es reflexionar un poco acerca de cosas que a veces se hacen que no están del todo en acorde con la palabra de Dios. Pero es con el fin de ilustrarnos un poquito, de ayudar a cómo ir purificando un poquito esta fiesta. Bien, entonces la tradición de nuestros antepasados. En este punto, número 3, vamos a ver la tradición de nuestros antepasados. Son muchas, una diversidad grande que hay, una riqueza en cuestión cultural. Dicha festividad tiene una mezcla de prácticas de cristianismo y paganismo. Ya vimos algo respecto al cristianismo, ahora veremos algo respecto a las creencias y prácticas no cristianas. O sea, hay cosas muy buenas, pero hay otras cosas que no son muy buenas, que digamos, es decir, no ayuda a la purificación de nuestros difuntos. Y eso es lo que quiero compartir más a fondo con ustedes. No es con el afán de enfadarlos, no, respetando sus creencias, sus ideas, bueno,
lo que ustedes, cada quien, ¿verdad?, tiene sus creencias. Es un pueblo que tenemos grande con diversas costumbres. Entonces, vamos a ver entonces qué es lo que le ayuda a nuestros difuntos y qué son aquellas cosas que tal vez no les ayudan. Ahorita les vamos a decir por qué, ¿verdad? Dice, por ejemplo, entonces vamos a ir analizando un poquito estos detalles con el fin de ayudar a nuestros fieles difuntos. Por ejemplo, las prácticas cristianas. Primero, prácticas cristianas. ¿Cuáles son esas prácticas cristianas? Bueno, digamos, la iglesia en este día, el día 2, ofrece misas, ¿verdad? Misas. Entonces, mucha gente, o yo creo que la mayoría de los católicos, se va y se pide una misa por los difuntos, por nuestros difuntos. Eso es bueno. Entonces, misas, oraciones, rosarios, novenarios, cantos religiosos. Entonces, eso es lo que la iglesia hace, ¿verdad? Lo que la iglesia ofrece, también a petición, obviamente, de la gente, porque hay mucha gente que no va, mucha gente que ya no cree. Entonces, bueno, pero la iglesia pide también por ellos. Además, imagínense, vemos cómo hay gente que ha dejado de creer en los rezos, ha dejado de creer en la misa. Entonces hay mucha gente que muere teniendo otras creencias religiosas. Entonces, o sea, no son católicos, pertenecen a otras iglesias. Obviamente no creen ellos en esto. Entonces muere estas personas y no les rezan. No les rezan, no, o sea, algo hacen, ¿no? Cuando mueren y ya, pero hasta ahí. Pero ya llega este día 2, pues ya no le rezan porque según ellos ya no lo necesitan. En cambio, la iglesia nos enseña que es necesario, porque por los pecados cometidos en la vida terrenal, entonces tenemos que purificarnos en el purgatorio. Ciertamente, a veces la purificación se da en vida, una parte, pero otra parte se completa después de muerto. Entonces, la iglesia, entonces dijimos, hace esto: misa, oraciones, la gente también hace sus rezos, sus rosarios, sus novenarios y cantos. Todo esto es muy bonito. Costumbres buenas que vale la pena conservarlas y enriquecerlas. Por ejemplo, suelen poner comida, flores, veladoras, velas, incienso o el copal. Bueno, en fin, todo esto es muy bueno. O sea, no es malo, ¿verdad? Comida, flores, todo esto es bueno, ¿no? Pero ahora, a la par de esto también, vamos a ver que hay otras costumbres que no son recomendables, por lo menos para ellos, porque están purificando sus faltas allá en el purgatorio y no les ayudan. ¿Cuáles son estas? Que en vez de rezar, o más bien a veces se da la mezcla, pues la mezcla. Se le hace una misa, pero luego ya en la casa, donde está su foto, donde está el altar, donde está ahí, ¿qué es lo que ponen ahí en la casa? Empiezan a poner música pagana. Es que a él le gustaba esta música, entonces le vamos a poner esta música, ¿no? Bueno, pues para que esté contento. ¿Sí? ¿Qué otra cosa le ponen que no le ayuda? ¿Sí? Bebidas alcohólicas. Es que le gustaba esta bebida, es que le gustaba este vino, es que le gustaba, ¿sí? Le ponen su cajetilla de cigarro porque también le gustaba el cigarro. Pero le gustaba de esta marca, ¿no? De esta marca le gustaba, así que le vamos a poner su cigarrito, su bebida y también sus canciones que le gustaban. Entonces, esto definitivamente no es bueno, no le ayuda a ellos. Imagínense, él o el alma de nuestro difunto está ya padeciendo, queriendo salir
del purgatorio y Dios quiere sacarlo, pero nosotros en vez de ayudarlo con esto, le ponemos más carga, ¿no? Le ponemos más peso y entonces esto no le ayuda. ¿Ah? O sea, él quisiera ya salir, ¿no? Pero bueno, entonces estas costumbres no son muy buenas. Entonces, es que le gustaba y eso, no. Pues le gustó, pero pues esto fue lo que lo llevó al pecado. ¿Sí? La bebida alcohólica, ¿sí? Las drogas, el cigarro, las canciones paganas, que decir que aquella que a veces pues piensa en otras cosas, ¿no? Se piensa cuando se escucha una música no cristiana, pues obviamente la mente trabaja en lo que dice la canción. Entonces, imagínense, como le gustaba las canciones, como le gustaba el cigarro, le gustaban las bebidas alcohólicas, bueno, y le ponen ellos ahí. Imagínense ahora, imagínense también, si también le gustaban las muchachas, le gustaban las muchachas, entonces ahora hay que traer una muchacha y ponerse también ahí en el altar, poner a la muchacha y darle para que también como le gustaban, pues órale, no también. Entonces, obviamente eso no ayuda, ¿verdad? Entonces hay que ver esta parte importante, mis hermanos. Yo respeto su, digo, cada quien tiene pues la libertad, ¿no? Pero sí queremos compartir esto que no es recomendable. Queremos ayudar a nuestros difuntos, es mejor el rezo, las misas, las oraciones que podamos hacer, eso sí le ayuda, ¿no? Eso es lo que le sirve. Es el respiro, es el alivio, es el sentir que ellos así, como esa frescura, ¿verdad? Allá, para que pueda ayudarles a salir. Bien, entonces, todo eso, entonces, esto, una mezcla entre lo que es cristiano y lo que no es cristiano. Y eso queremos sugerencia, ¿verdad? Obviamente, pues ojalá poco a poco se pueda ir dejando eso y ayudar realmente a nuestros difuntos, ¿verdad? Ok, según la práctica o las costumbres que se realizan en este día, tan importante para los fieles difuntos, o se le ayuda a purificar sus pecados, o se o así entran más rápido en la gloria de Dios, o se le ayuda a que siga sufriendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que usted quiere hacer con sus difuntos? Con el alma de sus familiares. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Quiere que salgan rápido del purgatorio o quiere que sigan ahí? Entonces, si queremos ayudarle, entonces tenemos que evitar ciertas costumbres que no van con la fe cristiana. Entonces, muy bien. Explicación, vamos a explicar brevemente lo que es la enseñanza del purgatorio, porque vemos que hay gente, yo creo que entre ustedes no hay, pero posiblemente hay gente, o más bien hay gente, ¿verdad? Que se hayan escuchado personas que no creen en las enseñanzas de la Iglesia Católica, y entre ellas el purgatorio. Ellos dicen, no existe el purgatorio porque este es un invento de la Iglesia Católica, es un invento de los sacerdotes, pero no existe un purgatorio. Bien, pues vamos a dar respuesta brevemente a este punto, ¿no? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la gloria del cielo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1030. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia, ¿sí? El de Trento,
Ahí es donde pues se vio la necesidad de que tenía que haber un formulario de cómo ayudar, ¿verdad?, a los fieles difuntos. Entonces, la iglesia como madre, ¿verdad?, del pueblo de Dios, entonces tiene que atender este gran acontecimiento importante en la vida del ser humano, en la vida de sus hijos. Número 4. Número 4. El nombre purgatorio no está en la Biblia, o sea, el nombre purgatorio no está en la Biblia, pero sí encontramos la enseñanza. La enseñanza, ¿qué significa purgatorio? Purgatorio viene de purificación, purificación. Y en la Biblia sí encontramos esta enseñanza, este sentido de purificación, porque es necesario. Dice, ¿qué es el purgatorio? Pues es un estado de vida. La purificación puede ser antes de morir o después de muerto, o una parte antes de morir y otro poco, o lo demás pues al morir. Entonces, en este caso, el alma, ¿verdad?, de la persona, nuestra alma, pues se separa de la materia, que es el cuerpo, y el cuerpo pues va a la tierra, como va a decir allá Eclesiastés 12:7, ¿verdad? Vuelve el polvo a la tierra y el espíritu retorna a Dios que lo dio. Entonces, vamos a ver algunas otras citas bíblicas. ¿Hay una vida después de la muerte? Sí. Junto a Dios, primero es junto a Dios. Vuelve el polvo a la tierra de donde vino y el espíritu retorna a Dios que lo dio, Eclesiastés 12:7 que acabamos de decir. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanza ningún tormento. Sabidurías capítulo 3 versículo 1. El siguiente punto, o sea, dentro de esto de dónde están o dónde van, o la vida, o sea, el alma de la persona, uno es junto a Dios, pasando por el purgatorio, el otro es en el fuego. En el fuego, pero pueden, dentro de estando en el fuego, también pueden interceder ellos por los vivos. Y vemos el caso en la palabra de Dios, en la Biblia nos presenta en el libro, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículo 24 al 30. Allá vamos a ver el hecho de esta parábola que Jesús da como instrucción para entender lo que es la vida en plenitud, tanto la vida corporal como la vida después de la muerte. Da esta parábola de el rico, aquel rico que dice que todos los días banqueteaba, todos los días tenía buena comida y se lucía, ¿no? Y afuera estaba el pobre Lázaro, que no tenía que comer y siempre esperaba que aunque sean las migajas que cayeran de la mesa del rico, él quería comerla, pero ni eso le daban. Entonces, pues vamos a ver que dice que él muere Lázaro y fue llevado por los ángeles al cielo. Muere el rico y lo enterraron. Y dice que estando en el fuego, el rico miró a Lázaro. ¿Dónde estaba el rico? En el fuego. Y vio a Lázaro que estaba allá con Abraham. Y entonces el rico, estando en el fuego, pide que Abraham le diga a Lázaro que venga a ayudarle, que se moje la punta del dedo, dice, y le refresca la garganta, porque estas llamas me atormentan, dice el rico. Y se da este diálogo, entonces, este diálogo donde vemos los dos que ya murieron, pero uno en la gloria de Dios y otro en el fuego eterno. Entonces, aún en el fuego, el rico que vaya a advertirles a mis 5 hermanos que tengo allá para que ellos no vengan aquí. Entonces el rico
Se está pidiendo, está queriendo ayudar a su familia que todavía viven en la tierra. Así que estamos viendo ahí una enseñanza que no podemos ahora sí negar. ¿Sí? Entonces los que no creen, los que no, bueno, ni modo, respetamos sus ideas, pero los que tenemos fe en Dios, los que creemos en Dios de veras, aquí tenemos la respuesta, una respuesta muy importante. Entonces, bien, luego la Biblia presenta las pruebas de la existencia del purgatorio. La prueba de ello es que, por ejemplo, Jesús dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo del 19 al 20, dice que Jesús fue a predicar a los espíritus que estaban encarcelados, ¿sí? Que estaban encarcelados, que se negaron a creer al tiempo del diluvio, cuando Noé estaba construyendo el arca. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando se iba acabando la paciencia de Dios. ¿Sí? Fue a predicar a los espíritus encarcelados. Encarcelados, ¿dónde estaban? Pues encarcelados, purgatorio, cárcel, ¿verdad? Como aquí en terrenal, ¿a dónde van cuando alguien es sorprendido en algún delito? Pues si pues va a la cárcel. ¿A qué va a la cárcel? Pues a purificar, ahora sí a pagar sus faltas, ¿no? Eso es aquí en la tierra. Entonces, después de muerto, las almas entonces van al purgatorio. Y aquí San Pedro pues dice que es como una cárcel. Y allá están. Y Jesús entonces, si no existieran estas almas, estamos hablando del diluvio, estamos hablando pues siglos atrás de que Jesús naciera. Pero él al morir, dice que él al morir fue a predicar a estas almas que estaban allá, ¿sí? Encarcelados. Entonces ahí está la prueba de que sí hay entonces un purgatorio, hay un lugar donde se purifican las almas, pero es necesario entonces que pues tuvieron la dicha de que Jesús fue allá. Ahora nosotros les ayudamos con nuestras oraciones. Bien, entonces continuando, dice, algunos dicen, algunos, ¿va?, que son mentiras de la Iglesia Católica, no existe ningún purgatorio. La pregunta es, ¿dónde estaban estos espíritus a los que fue a predicar Jesucristo al morir? Cárcel es igual que purificación. Si les fue a predicar es porque no estaban en la gloria. Estaban sufriendo, estaban allá. Entonces dice que se negaron a creer. En aquel tiempo se negaron a creer, ¿verdad?, las advertencias que Dios dio a Noé. Se negaron a creer. Entonces estaban encarcelados. Siguiente punto. Se ofrecieron sacrificios por las personas que habían muerto en pecado. Y esto lo vemos, ya dijimos hace ratito por ahí, el texto de segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, del versículo 43 al 44 y 45 en adelante. Dice, efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta 2000 monedas de plata a Jerusalén, a fin de que ahí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien inspirados por la creencia de la resurrección, pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil e estúpida orar por ellos. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de sus pecados. O sea, ya desde antes de Cristo ya se creía en esto, ¿no? Ya una enseñanza que viene desde lo antiguo, ¿no? Luego, la Biblia dice que hay pecados que no se pueden perdonar ni en este mundo ni en la otra, es decir, ni después de muerto. Mateo capítulo 12, versículo 32. Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará,
pero al que calumnia el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. ¿Sí? Entonces aquí dice que hay pecados que se pueden perdonar en esta vida y también en la otra, pero también, y lo contrario, es que hay pecados que no se pueden perdonar ni aquí ni después de muerto. Bien, continuamos. Las oraciones son para los que tienen la posibilidad de salvarse. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay pecados que llevan a la muerte y no pido oraciones en este caso. Fíjense, ¿quién lo dice? El apóstol Juan. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo primera carta, capítulo 5, versículo 16. ¿Sí? Entonces, las oraciones por él, para que se perdonen los pecados. Pero hay pecados mortales, acuérdense que hay los pecados veniales que se pueden perdonar y los pecados mortales que no se pueden perdonar. Entonces, dos grados de pecados. Y dice la palabra de Dios aquí, entonces, que para estos pecados que ya pues son demasiados, es decir, que son graves, son mortales, pues dice, no pido oración por ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya no hay nada que hacer. O sea, aunque se haga la oración, pues no le va a surtir efecto. Por eso, no porque se tenga mala fe, ¿no? Uno puede orar, pero no le va a servir ya. ¿Por qué? Porque en vida, rechazó todo siempre de Dios, renegó siempre de Dios, blasfemó, tantas cosas, ¿verdad? Entonces no tuvo ese deseo de convertirse, de cambiar de vida, de agradar a Dios, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos, o sea, muchos pecados mortales, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, acuérdense, los 7 pecados capitales, que son los que nos pueden llevar al castigo eterno. Bien, seguimos. Seremos probados por el fuego. Un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego que probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, será premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Primera de Corintios, capítulo 3, del versículo 13 al 15. Nada manchado entrará en la gloria. Apocalipsis 21-27. Nada manchado entrará en ella, y los que cometen maldad y mentiras, sino solamente los inscritos en el libro de la vida. Arrojados al fuego. Todo lo que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Todo lo que no se haya inscrito en el libro de la vida, es decir, en el libro de la salvación, pues, ¿verdad? Que tiene la posibilidad. Hay pecados, pero esos pecados pueden ser perdonados. ¿Dónde? En el purgatorio. O antes de morir, si se arrepiente, hace una buena confesión, está ahí el acompañamiento que la iglesia da a través de los sacerdotes, que se llama el buen morir. En este caso, ¿por qué? Porque el enfermo pide ayuda, pide que un sacerdote va, lo confiesa, le da la comunión, se arrepiente y todo eso. Entonces, si en ese momento muere, la persona pues muere limpio. Bien, entonces, mis hermanos, vamos a ir terminando. Conclusión. Para finalizar esta breve reflexión, quiero decirles lo siguiente. Lo que más importa
de esta festividad de los fieles difuntos, el día 2 de los fieles difuntos, son las oraciones, las misas y todo lo que ayude verdaderamente a las almas que están sufriendo en el purgatorio. 2. Sugerencias. Hay que evitar ciertas costumbres que no ayudan a su purificación, sino más bien le perjudican. Como dijimos hace rato, las canciones, ponerle las botellas de bebidas alcohólicas, todos los vicios, pues. Entonces, no, pues es que le gustaba, no, ya le gustó, pero eso lo llevaron a cometer varios pecados, la borrachera, los vicios, todo eso lo llevó a cometer muchos pecados. Entonces, ahora no hay que ponerle eso, ahora hay que hacer mucha oración, hay que ofrecer una misa, hay que ofrecer sacrificio un ayuno, algo que sea agradable a Dios por nuestros difuntos, ¿sí? Porque si no, pues de nada sirve en este caso si les vamos, hacemos la misa, le rezamos, pero luego también le ponemos todo esto que le perjudica. Entonces, no es recomendable, ¿no? Entonces yo les quiero compartir eso para que lo tomen en cuenta, el que guste, pues cada quien es libre, pero hay que decir la verdad. Entonces, y por último, hay que ofrecer ofrendas agradables a Dios. Hay ejemplo de Noé. Noé, dice Génesis capítulo 8, versículo 20 al 21, primera parte. Noé construyó un altar a Yahvé, y tomando de todos los animales puros, de todas las aves puras, los ofreció en sacrificio sobre el altar. Al aspirar el agradable aroma, Yahvé decidió: nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre. Animales puros, aves puros. Y esta ofrenda dice que Dios aspiró el agradable aroma y le agradó. Entonces hoy nosotros, ese buen aroma que puede subir a Dios en favor de nuestros difuntos, son las oraciones, son las misas, son los rezos. Eso es el aroma que le va a llegar a Dios. Ese es el buen aroma que a Dios le agrada y seguramente va a hacer ayudar más a nuestros difuntos. Gracias, mis hermanos, Dios les bendiga. Seguimos en contacto. Bueno, ahí pues ayúdenos a compartir este tema a las demás personas. Ayúdenos a que vayamos creciendo un poquito más en nuestro canal de YouTube. Gracias, Dios los bendiga. Hasta pronto.